Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias. Nos vamos a sumergir en el mundo de Nicolás Maquiavelo, un pensador que a pesar de haber vivido hace siglos, Sí, sigue dando de qué hablar, ¿no? totalmente. ¿Por qué será que sus ideas sobre el poder, la virtud y el Estado aún resuenan con tanta fuerza en la política actual? Interesante pregunta. Vamos a descubrirlo. Me parece perfecto. Para comprender a Maquiavelo, primero hay que imaginarse la Italia del siglo XV. Ajá. Un rompecabezas de ciudades-estado, cada una con ansias de poder. Claro. Una iglesia católica omnipresente y una nueva clase social emergiendo. Por supuesto. Un auténtico caldo de cultivo para la ambición, las traiciones y las luchas de poder. Sin duda. Un escenario complejo y fascinante. En este escenario, Maquiavelo no fue un simple espectador, No. sino un participante activo en la política florentina. Desempeñó cargos públicos, viajó por Italia y Europa, Así es. codeándose con reyes, papas y los personajes más influyentes de la época. Exactamente. Tuvo la oportunidad de observar de cerca cómo funcionaba el poder. Y gracias a estas experiencias de primera mano, Maquiavelo Me aprendió sorprendió. que en política, a diferencia de lo que muchos creían, Ajá. la moral y la ética no siempre son el motor principal. Interesante. Para Maquiavelo, la lógica del poder y la necesidad de preservar el Estado a cualquier costo Ajá. eran la verdadera fuerza motriz de la política. Veamos un ejemplo para entender esto mejor. Me parece perfecto. Hablemos de Girolamo Savonarola, un fraile dominico que desafió a los Medici y la corrupción de la iglesia. Claro. Savonarola llegó a gobernar Florencia por un tiempo, ¿verdad? Así es, era un líder carismático que cautivaba con sus sermones. Impuso una teocracia rígida, censurando el arte. ¿Y qué me dices de las famosas hogueras de las vanidades? Ah, sí. Savonarola organizaba estas hogueras donde se quemaban objetos considerados pecaminosos. Libros, pinturas, ropas lujosas. Increíble. ¿Y cómo influyó Savonarola en Maquiavelo? La astucia de Savonarola para manipular la opinión pública no pasó desapercibida para Maquiavelo. ¿Ya veo? La caída en desgracia de Savonarola, quien fue ejecutado en 1498, Uf, qué final. marcó un antes y un después en el pensamiento de Maquiavelo. ¿En qué sentido? Ver cómo la virtud moral no fue suficiente para que Savonarola se mantuviera en el poder. Le demostró a Maquiavelo que la astucia, la fuerza y la capacidad de adaptación son esenciales en el juego político. Es decir, que la moral no lo es todo en política. Exacto. Interesante. Y toda esta experiencia y toda esta sabiduría acumulada cristaliza en su obra más famosa, El Príncipe. Una obra fundamental para entender la filosofía política occidental. ¿De qué trata exactamente El Príncipe? En El Príncipe, Maquiavelo analiza diferentes tipos de principados y describe las estrategias para obtener y mantener el poder. ¿Y qué estrategias son esas? Bueno, aquí introduce el concepto de virtud, que no se refiere a la moral tradicional, sino a la habilidad, la astucia y la fuerza de voluntad necesarias para gobernar con éxito. O sea que para Maquiavelo, un gobernante virtuoso no es necesariamente un santo. Exactamente. Es como si Maquiavelo nos dijera, olvídense de lo que les han enseñado sobre la virtud. En política, la virtud es la capacidad de lograr tus objetivos sin importar los medios. Una visión bastante pragmática, ¿no? Totalmente. Y para enfrentar los caprichos de la fortuna, esa fuerza impredecible que tanto influye en nuestras vidas. Entiendo. La fortuna como el destino, ¿no? Exacto. El príncipe necesita virtud. Imaginemos la fortuna como un río caudaloso y al príncipe como un navegante. Me gusta esa analogía. La virtud sería la habilidad del navegante para sortear los rápidos, aprovechar las corrientes a su favor y llegar a su destino. Me encanta esa analogía. Me alegro. Y para ilustrar este concepto, Maquiavelo utiliza ejemplos históricos, ¿no es así? Claro que sí. Uno de los ejemplos más notables es el de César Borgia. César Borgia. Una figura controvertida que, a pesar de su crueldad y su tendencia a la manipulación, logró conquistar territorios en la Italia central. Maquiavelo admiraba su pragmatismo despiadado, viéndolo como un modelo de virtud en acción. O sea que para Maquiavelo, un príncipe debe ser como un camaleón capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. A veces deberá ser un león feroz e imponente. Así es. Y otras, una astuta zorra capaz de sortear los obstáculos con ingenio. Exactamente. Maquiavelo destaca la importancia de la flexibilidad, la astucia y la capacidad de tomar decisiones difíciles, incluso si estas implican acciones que podrían considerarse moralmente reprochables. Entonces Maquiavelo está justificando la inmoralidad. Esa es la gran pregunta que ha generado controversia durante siglos. Claro. Algunos ven en Maquiavelo a un cínico que justifica la tiranía, mientras que otros lo interpretan como un realista que describe la política sin adornos morales. Comprendo.
Maquiavelo no nos dice que la inmoralidad sea buena, No, sino que en el despiadado juego del poder a veces es inevitable. exacto. Y nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde se puede llegar para alcanzar y mantener el poder? ¿Dónde está el límite entre lo aceptable y lo inaceptable? Preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la relación entre la moral personal y la acción política. Según Maquiavelo, un príncipe puede ser piadoso en su vida privada, pero debe estar dispuesto a actuar sin escrúpulos si la situación lo requiere. La razón de Estado, la supervivencia del Estado, está por encima de cualquier otra consideración moral. Un tema complejo y controvertido. Totalmente. Es aquí donde Maquiavelo nos sacude y nos obliga a confrontar la cruda realidad del poder. Nos muestra que en el tablero político las piezas se mueven con una lógica propia, donde la supervivencia del Estado es la apuesta principal. Claro. Y es fascinante cómo, a pesar de ser una obra escrita hace más de 500 años, el príncipe sigue siendo sorprendentemente actual. Las tensiones geopolíticas, las crisis económicas, los desafíos de la globalización. Pareciera que Maquiavelo nos hubiera dado un manual para comprender la política en su estado más puro sin importar la época o el lugar. Precisamente. Y uno de los conceptos maquiavélicos que sigue resonando con fuerza es la razón de Estado. Esa idea de que el bienestar del Estado está por encima de cualquier consideración moral ha sido utilizada a lo largo de la historia tanto para justificar abusos de poder como para tomar decisiones difíciles en momentos críticos. Es como si Maquiavelo nos dijera, en política, a veces hay que elegir entre dos males, y el mal menor, por más duro que suene, puede ser el que asegure la supervivencia del Estado y por ende el bienestar del pueblo. Exacto. Y aunque cuesta aceptarlo, hay situaciones en las que un gobernante debe tomar decisiones que, aunque moralmente cuestionables, son necesarias para proteger a su pueblo. Pensemos en un líder que debe negociar con un enemigo implacable para evitar una guerra devastadora, aunque eso implique ceder en algunos puntos o hacer concesiones que podrían considerarse deshonrosas. Maquiavelo nos enfrenta a esas zonas grises de la política, a esos dilemas éticos donde no hay soluciones fáciles ni respuestas absolutas. Nos recuerda que el mundo no es un cuento de hadas y que quienes ostentan el poder a menudo se ven obligados a tomar decisiones dolorosas. Y aunque se lo ha criticado por su pragmatismo despiadado, Maquiavelo también fue un defensor de la libertad. En sus escritos encontramos una defensa apasionada de la libertad política, entendida como la capacidad de los ciudadanos para participar en el gobierno y resistir la opresión. En serio. A veces se nos olvida que Maquiavelo también valoraba la libertad. ¿Cómo conciliaba esta defensa de la libertad con su visión pragmática del poder? Para Maquiavelo, la libertad era un ingrediente esencial para la fortaleza y la resiliencia de un Estado. Creía que las repúblicas libres, donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones, eran más robustas que los estados autoritarios. Es interesante. Pareciera que Maquiavelo reconocía que un pueblo libre con capacidad de participación era un pueblo más fuerte y por lo tanto un Estado más estable. Exacto. Sin embargo, no se dejaba llevar por idealismos ingenuos. También advertía sobre los peligros de la demagogia, la manipulación de las masas y la inestabilidad que podía generar un exceso de libertad. Es decir, Maquiavelo entendía que la libertad, como cualquier herramienta poderosa, puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, y que un líder sabio debe saber cómo canalizarla y controlarla para evitar que se convierta en un arma de doble filo. Precisamente. Y aquí radica la complejidad de su pensamiento. Maquiavelo no era un defensor a ultranza de la libertad sin restricciones, ni tampoco un partidario del autoritarismo absoluto. Más bien nos invita a reflexionar sobre cómo encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la necesidad de un gobierno fuerte y eficaz capaz de mantener el orden y la seguridad. Exacto. Y esa búsqueda del equilibrio, esa capacidad de analizar la política en toda su crudeza, sin idealizaciones ni moralismos, es lo que hace que Maquiavelo siga siendo un pensador tan relevante en el siglo XXI. Sus ideas nos ayudan a comprender las dinámicas del poder, las estrategias de los líderes y los dilemas éticos que enfrentamos en un mundo cada vez más complejo e incierto. Y hablando de dilemas éticos, recordemos que Maquiavelo también escribió otra obra importante, Discurso sobre la primera década de Tito Livio, donde analiza la República Romana como un modelo de buen gobierno. Y aquí encontramos algunas ideas que parecen contradecir lo que plantea en El Príncipe. Es cierto. En los discursos, Maquiavelo argumenta que las repúblicas con su sistema de pesos y contrapesos, su participación ciudadana y sus leyes justas son más estables y duraderas que las monarquías. Espera, entonces, ¿Maquiavelo estaba a favor de la república o de la monarquía? Me estás haciendo dudar de todo lo que quería saber sobre él. Esa es la paradoja de Maquiavelo. Algunos estudiosos creen que en el fondo era un republicano que solo recomendaba la monarquía como una solución temporal para la crisis que vivía Italia en su época. Otros creen que era más pragmático y que la forma de gobierno ideal dependía de las circunstancias específicas de cada estado. Comprendo, Maquiavelo no nos da respuestas fáciles ni recetas universales.
nos invita a pensar, a analizar, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la política y el poder. Exactamente. Y esa ambigüedad, esa complejidad, es lo que lo convierte en un pensador tan fascinante. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la política, la moral y el poder. Y más allá de las formas de gobierno, Maquiavelo también destaca la importancia de la ley y las instituciones para regular las relaciones entre los ciudadanos y evitar la corrupción. Veía en la ley un instrumento fundamental para promover la virtud cívica entendida no como moralidad individual, sino como la disposición a actuar por el bien común. Así es. Para Maquiavelo, la ley no era un simple conjunto de normas, sino un elemento clave para la construcción de una sociedad justa y estable. Y si hablamos de la relación entre el pueblo y el gobernante, ¿qué opinaba Maquiavelo? ¿Creía la participación ciudadana o prefería un gobierno fuerte y autoritario? Maquiavelo era un agudo observador de la psicología de las masas. Entendía el poder de la opinión pública y la necesidad de que un gobernante contara con el apoyo del pueblo. Pero al mismo tiempo desconfiaba de la capacidad del pueblo para gobernarse a sí mismo, viéndolo como una fuerza voluble e irracional que podía ser fácilmente manipulada. Es decir, reconocía la importancia del pueblo como fuente de poder, pero también temía su inestabilidad y su susceptibilidad a la manipulación. Exacto. Y en ese punto nos encontramos con otra de las grandes paradojas de Maquiavelo. ¿Era un demócrata o un defensor del autoritarismo? Es una pregunta difícil de responder. Maquiavelo no encaja fácilmente en las categorías políticas modernas. Sus ideas son complejas y a veces contradictorias. Lo que sí podemos afirmar es que creía en la necesidad de un gobierno fuerte y eficaz, capaz de mantener el orden, la seguridad y la estabilidad. Pero al mismo tiempo reconocía la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de que el gobernante contara con el apoyo del pueblo. Para Maquiavelo, gobernar era como caminar por la cuerda floja. Un líder debía encontrar el equilibrio entre el control y la libertad, entre la fuerza y la astucia, entre la razón de Estado y la voluntad del pueblo. Y para ilustrar la complejidad del liderazgo, Maquiavelo nos dejó una frase que resume a la perfección su visión. Hay que ser zorro para reconocer las trampas y león para ahuyentar a los lobos. Una frase que nos invita a reflexionar sobre las cualidades que se necesitan para gobernar con éxito en un mundo lleno de desafíos. Maquiavelo nos ofrece una guía, una forma de pensar la política desde una perspectiva realista y pragmática. Sus ideas nos ayudan a comprender las reglas del juego, las estrategias de los actores y las consecuencias de las decisiones. Y con esa reflexión nos acercamos al final de nuestra inversión en el mundo de Maquiavelo. ¿Qué te parece si para cerrar este apasionante viaje revisamos algunos de los puntos clave que hemos discutido? Me parece una excelente idea. A lo largo de nuestra conversación hemos explorado las ideas de Maquiavelo sobre el poder, la virtud, el papel del Estado y la relación entre la moral y la política. Hemos visto cómo su experiencia en la tumultuosa Italia del Renacimiento, marcada por las luchas de poder, las traiciones y la inestabilidad, moldeó su visión pragmática y a veces despiadada del juego político. Analizamos su obra maestra, El Príncipe, donde nos presenta un manual para la conquista y el mantenimiento del poder, destacando la importancia de la virtud, la astucia, la fuerza y la capacidad de adaptación para un gobernante. Exploramos conceptos clave como la razón de Estado, que nos obliga a confrontar la tensión entre la moral individual y las necesidades del Estado y la importancia de la ley y las instituciones para el buen funcionamiento de la sociedad. También nos adentramos en las contradicciones y paradojas del pensamiento maquiavélico, debatiendo si era un defensor de la república o de la monarquía, si valoraba la libertad o prefería el autoritarismo. Y a pesar de las controversias que lo rodean, hemos visto cómo sus ideas, aunque escritas hace siglos, siguen siendo relevantes para comprender las dinámicas del poder en el mundo actual. Maquiavelo nos invita a mirar la política a la cara sin ilusiones ni romanticismos. Sus ideas son un antídoto contra la ingenuidad y una herramienta para comprender el funcionamiento del poder en todas sus dimensiones. Y es que la vigencia de Maquiavelo se puede apreciar en cómo su obra ha sido interpretada a lo largo de la historia. Desde su publicación, El Príncipe ha generado admiración, rechazo, e incluso ha sido utilizado como justificación para la tiranía. Es cierto. El término maquiavélico se ha vuelto sinónimo de manipulación, engaño y crueldad. Pero es justa esta interpretación. ¿Realmente Maquiavelo defendía la tiranía? Es una pregunta compleja. Hay que recordar que Maquiavelo escribió El Príncipe en un contexto histórico específico, la Italia renacentista, un escenario de constante conflicto e inestabilidad política. Su objetivo no era glorificar la tiranía, sino ofrecer una guía pragmática para la supervivencia del Estado. Ya veo.
En un mundo donde la supervivencia era una lucha constante, la prioridad era mantener el Estado a flote, incluso si eso implicaba tomar decisiones difíciles. Exactamente. Para Maquiavelo, la supervivencia del Estado era fundamental, ya que la veía como la única forma de garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de los ciudadanos. Es decir, que para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Un Estado fuerte era la base para el bienestar del pueblo, y cualquier acción que contribuyera a ese fin, aunque moralmente cuestionable, podía ser justificada. Así es, Maquiavelo no era un defensor del poder por el poder, sino que entendía la política como un medio para alcanzar fines superiores, el bien común, la estabilidad y la grandeza del Estado. Sin embargo, esa visión pragmática, esa separación entre la moral individual y la acción política ha sido y sigue siendo objeto de debate, ¿no? Por supuesto, Maquiavelo nos dice que un gobernante debe estar dispuesto a utilizar la fuerza, la astucia, incluso el engaño si la situación lo requiere. Es como si nos dijera, en política a veces hay que ensuciarse las manos para proteger al Estado. Exacto. Y esa crudeza, ese pragmatismo a veces implacable, es lo que lo ha convertido en un referente para políticos, estrategas y líderes a lo largo de la historia. Maquiavelo nos obliga a mirar a la política a los ojos sin idealizaciones ni romanticismos. Sus ideas son una vacuna contra la ingenuidad y nos ayudan a comprender el funcionamiento del poder en su estado más puro. Y a pesar de la incomodidad que pueden generar sus ideas, no podemos negar su importancia para comprender las dinámicas del poder, las motivaciones de los líderes y las decisiones que se toman en el ámbito político. Para terminar, me gustaría retomar una pregunta que planteamos al principio de nuestro recorrido. ¿Maquiavelo era un cínico o un idealista? Creo que era ante todo un observador. Observó con atención el mundo a su alrededor, analizó las dinámicas del poder, las motivaciones de los hombres y las consecuencias de las decisiones políticas. Y a partir de sus observaciones, nos ofreció una visión de la política sin filtros, una visión que nos obliga a confrontar la realidad tal como es con sus luces y sus sombras. Maquiavelo no nos dice qué debemos pensar, sino que nos invita a pensar por nosotros mismos. Nos da las herramientas para analizar la política con una mirada crítica, sin dejarnos llevar por las emociones o los dogmas. Y en un mundo donde la información nos bombardea constantemente, donde las líneas entre la verdad y la mentira se difuminan cada vez más, esa capacidad de análisis crítico, esa invitación a cuestionar todo lo que nos dicen es más valiosa que nunca. Sin duda, Maquiavelo nos dejó un legado que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Sus ideas nos interpelan, nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el ejercicio del poder y sobre los dilemas éticos que enfrentamos como individuos y como sociedad. Ha sido un verdadero placer compartir esta inmersión en el mundo de Maquiavelo contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que este viaje les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Y recuerden, como nos enseñó Maquiavelo, la política es un juego complejo, donde la astucia, la fuerza y la capacidad de adaptación son claves para la supervivencia. Nos despedimos con una frase suya que resume a la perfección su visión. El fin justifica los medios. Hasta la próxima.